En esta ocasión, la plática del que será son las indicaciones del uso de hormona de crecimiento, los beneficios y las realidades de este tratamiento. Está con nosotros la doctora Karina Aguilar Cuarto. Ella es endocrinóloga pediatra. Ella es egresada del Hospital Materno Infantil de Toluca. Hizo endocrinología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene una alta especialidad en diabetes mellitus del niño y del adolescente, una alta especialidad en obesidad infantil y actualmente es médico adscrito y especialista en la unidad de bienestar en el Hospital General de México, Eduardo Lisiálava. Y también es parte de nuestro equipo de la clínica Gulliver como parte del equipo médico. Así que bienvenida, Cari, es todo tu auditorio y bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, alguna pregunta, vayan escribiéndola en el chat. Sin más preámbulo, comenzaré con el tema de hoy, que como ya también lo mencionó Angie, es un tema básico para el endocrinólogo pediatra y que sin lugar a dudas siempre tiene un gran campo de investigación, como veremos el día de hoy. Aterrizaremos algunas cosas importantes que es necesario recordar acerca del crecimiento, también algunas generalidades del tratamiento con hormona de crecimiento y por último hablaremos acerca de las principales indicaciones de este tratamiento con un diagnóstico pues que atañe al endocrinólogo pediatra. El crecimiento, pues no me dejarán mentir, todos que somos colegas pediatras estaremos de acuerdo en que el crecimiento pues es parte fundamental del desarrollo humano. En realidad, el crecimiento nos puede hablar de un completo bienestar de todos los órganos y sistemas de nuestros pacientes y que el crecimiento pueda estar potencialmente afectado implica no solo un tratamiento con hormona de crecimiento como tal, sino implica hacer una búsqueda muy, muy acuiciosa desde los antecedentes heredofamiliares del paciente, los perinatales, los patológicos, los no patológicos y una exploración física pulcra para poder llegar al último causante de estas alteraciones que perturban al crecimiento, que pueden, pues sí, afectar a cualquier órgano y sistema que esté involucrado. También se estima que aproximadamente la consulta de pediatría asciende hasta un 25% para las dudas del crecimiento. Entonces, sin duda, todos los días ustedes y yo estamos en contacto con pacientes que tienen duda o familiares de los pacientes que tienen duda respecto a si el niño está creciendo bien o no. Entonces, tener muy en cuenta todos los factores que aquí se involucran es súper importante. Como recordarán, pues el crecimiento es un proceso complejo que tiene diversos factores que participan en su regulación. En general, perdón, se considera que el crecimiento está determinado por factores genéticos. Ya desde el siglo pasado, Tanner con sus investigaciones nos permitió saber y aproximarnos a lo que hoy, a través de estudios genéticos, sabemos respecto a la herencia. En la genética se estima que contribuye con una variabilidad de aproximadamente el 60 al 70% de la talla final de los niños, por lo cual pues se considera que es el determinante que les va a dar la talla adulta. Aún así, por ser determinante, pues no es al 100% lo que influye en la talla final de los pacientes. Hay que considerar algunas otras cosas. Se considera que la regulación del crecimiento pues está dada a través de diversas hormonas de forma endocrina que participan pues para el bienestar de este proceso de la edad pediátrica y pues que a su vez va a estar limitado por la capacidad de respuesta del cartílago de crecimiento. Esta limitación pues también se va a ver influida por distintos factores ambientales, principalmente la nutrición. Como ustedes recordarán, pues al día de hoy la primera causa de talla baja a nivel mundial todavía sigue siendo la desnutrición y pues el estado de salud en general. También sabemos que algunas enfermedades crónicas pueden afectar el crecimiento propiamente y sin dejar de lado lo importante que es la situación afectiva, ¿no? Se sabe que existe esta talla baja por deprivación emocional y pues es así que todos estos factores intervienen para regular el crecimiento y nos permiten así pues allanar en un gran camino de exploración y de revisión del paciente para llegar al último diagnóstico, que es el que nos dará si podemos usar o no el tratamiento con hormona de crecimiento. Al hablar de crecimiento, pues siempre tenemos que hablar del principal regulador hormonal,
que es la hormona de crecimiento, que como ustedes también recordarán, pues es un polipéptido de 191 aminoácidos que se secreta en la hipófisis anterior. Él está codificado por este gen que se encuentra en el cromosoma 17, brazo largo, banda 22-24, y que está formado por 5 genes a su vez, todos ellos involucrados con síntesis del lactógeno placentario, etcétera. En especial el GH1 es el que codifica el polipéptido de la hormona de crecimiento en sus dos variedades, de 22 y de 20 kilodalton, siendo la de 22 la biológicamente activa. Tiene una distribución cuaternaria de su patrón de proteína muy característico en 4 alfa hélices que están descritas como up, up, down, down. Es importante esta distribución cuaternaria porque es indispensable para su acción efectiva a nivel de las células con el receptor de la hormona de crecimiento. Es tan importante que pues justo la ingeniería genética que dio lugar a la creación de la hormona de crecimiento recombinante tuvo que trabajar bastante en esta imitación de la hormona que el día de hoy conocemos. Son muchos los factores que influyen en el eje del hipotálamo, hipófisis, hormona de crecimiento. En general es importante darle énfasis a factores que pueden tanto inhibir como estimular la secreción de hormona de crecimiento y que al final pues también pueden repercutir en la estatura. Aquí en la parte inferior izquierda de la diapositiva puse algunos de estos ejemplos y que como ven también nos sirve incluso para las pruebas de reto diagnóstico en pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento. Y recordar que a partir de la hipófisis anterior se secreta la hormona de crecimiento, que a su vez va a estar regulada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento secretada a nivel del hipotálamo y que también está regulada por la somatostatina de forma negativa. Su principal efector y que actúa a nivel sistémico pues es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que de ahora en adelante llamaré IGF-1, y que tiene como sitio de acción principal el hígado. Aunque actúa a nivel sistémico, cada vez sabemos más acerca de todos los efectos que tiene el IGF-1 en todos los órganos y pues que también retroalimenta de forma negativa la secreción de esta hormona de crecimiento. Su acción última pues es el crecimiento longitudinal del hueso y a nivel del cartílago. Es un salto muy brusco el que doy acerca del crecimiento y la talla baja, pero pues la talla baja es un verdadero reto para todos los pediatras y por supuesto los endocrinólogos pediatras. Primero, pues realizar el diagnóstico es una cuestión muy importante para después desentrañar todas las causas etiológicas que hay detrás de ella y por supuesto postular al paciente al tratamiento que debe de ser sometido. La definición de la talla baja actual por el Consenso Internacional de la Clasificación de Enfermedades en Endocrinología Pediátrica dice que se debe considerar como una talla por debajo de 2 desviaciones estándar o de la percentila 2.3 para una edad, sexo y población determinados. Entender cuáles son las causas que hay de forma muy general en talla baja, porque ese sería otro tema de exposición largo, pues nos va a permitir postular a nuestros pacientes candidatos o no candidatos a este tratamiento. Si recuerdan, la talla baja se considera que se puede clasificar en muchas formas, principalmente prenatal, postnatal, o esta es la clasificación que está aceptada por este Consenso Internacional de Enfermedades Endocrinológicas Pediátricas, donde se dice que puede ser un trastorno primario del crecimiento, un trastorno secundario o un trastorno idiopático. Los trastornos primarios del crecimiento son aquellos que incluyen a todos los síndromes clínicos que ya conocemos que tienen una implicación en la estatura final de los pacientes. Hay una lista muy grande de todos estos síndromes, cada día se hacen reportes de caso y se conocen más síndromes que tienen talla baja, algunos de ellos tienen indicado el tratamiento con hormona de crecimiento, como lo veremos, pero pues como tal es un defecto primario, ¿no? Del hueso que no permite que el paciente llegue a su estatura o llegue a la estatura normal. El otro trastorno primario es el pequeño para la edad gestacional, que fracasó en su recuperación de crecimiento.
que como ya veremos también ahorita, pues es aproximadamente 1 de cada 10 niños que nacen con peso bajo para la edad gestacional van a terminar con este diagnóstico, por lo cual es importante tenerlo en cuenta siempre en el seguimiento de nuestros pacientes. Y por último, las displasias esqueléticas. Al día de hoy hay más de 400 enfermedades descritas en 30 clases distintas de todas las displasias esqueléticas que tienen talla baja, y pues que algunas de ellas sí han sido tratadas con hormona de crecimiento. No así que sea una indicación absoluta, pero sí hay reportes y alguna mejoría en diversos tipos de ellas. En los trastornos secundarios del crecimiento, pues ya viene todo lo que normalmente vemos o se ve de forma un poco más frecuente. La desnutrición, como yo les decía, que es actualmente todavía la principal causa de talla baja a nivel mundial. Todos los trastornos de órganos y sistemas de los niños que vemos con enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, intestinales y que por su cronicidad llegan a afectar la adquisición de la estatura final. Aquí entra el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento, que fue gracias al que nació la hormona recombinante humana de crecimiento. Y pues también todos los trastornos relacionados en el eje de la hormona de crecimiento IGF-1, así como otros trastornos endocrinos. Ya les decía que diversos sistemas hormonales están implicados en el crecimiento, principalmente el eje tiroideo, pero pues también todos los demás ejes de alguna forma se involucran, y estos trastornos son donde consideramos a los pacientes en un fallo secundario. Trastornos metabólicos, trastornos psicosociales, causas iatrogénicas, incluso sabemos de pacientes con tratamientos largos, con esteroides, por ejemplo, también con quimioterapias que llegan a afectar el crecimiento final, etcétera. Y por último está la talla baja idiopática, antes conocida como variantes normales del crecimiento, y que ahora se dividen en talla baja idiopática familiar, o lo que antes conocíamos solo como talla baja familiar, y talla baja idiopática no familiar o retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Entrando ahora sí en tema del tratamiento con la hormona de crecimiento recombinante humana, quiero recordarles pues que este tratamiento nació de la inspiración de darle, o la necesidad de darle un tratamiento a los pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento. No lo dije en la diapositiva previa, pero aunque es la principal indicación de este tratamiento, en realidad es de las menos comunes que hay. Y gracias a esta nació en el siglo pasado. Su propósito fue pues acelerar la velocidad de crecimiento para normalizar la estatura final, muy pues acotado al potencial genético, ¿no? Que ya dijimos que es un factor determinante del crecimiento. Es muy bonita la historia del tratamiento con hormona de crecimiento, ya lo hemos platicado también en estas sesiones, de forma muy breve, pues los primeros extractos de hormona de crecimiento nacieron gracias al doctor Cushing, que fue quien descubrió que existía esta hormona, este neurocirujano eminente, que nos regaló este descubrimiento, y que a través de los extractos de hipófisis bovinas pudimos aislar, y se pudo empezar a comercializar en el siglo pasado. Pues obviamente los primeros tratamientos fueron así, con extractos de hipófisis, que trajeron algunas complicaciones y que llevaron al refinamiento pues de descubrir ya la proteína, su secuencia, y por supuesto poderla hacer en ingeniería recombinante. Esta es la primera, la foto de en medio es la primera hormona recombinante que salió al mercado, y pues ya la verdad es que estas últimas 3 décadas han sido de un avance importante, grandísimo, no solo en el avance de los viales, todos los dispositivos y por supuesto las indicaciones de la hormona, ¿no? Sino cada vez de conocer los efectos que tiene más allá del propio crecimiento, como lo veremos ahorita. Los objetivos de este tratamiento, ya les dije, nacieron de acelerar la velocidad de crecimiento y tratar de normalizar la talla final de los pacientes ajustado a su talla diana en el menor tiempo posible. Ahorita ya también proponemos como objetivos de este tratamiento pues acercarnos a la estatura final de la población en la que estamos desenvueltos. No es lo mismo pues ser un mexicano, tener la talla de un mexicano, a tener la talla de un europeo, por ejemplo. Y también a la vez pues tratar de que los efectos adversos asociados sean los mínimos.
Es por eso que siempre tenemos que valorar la relación costo-beneficio y ofrecerle al paciente la dosis mínima necesaria para que pueda tener los efectos benéficos de la hormona, ¿no? Reduciendo los posibles efectos adversos asociados. Ya les decía que de las primeras presentaciones con extractos de hipófisis, ahorita hemos avanzado de una forma abrumadora. Se administra este medicamento de forma subcutánea. Se hicieron muchos ensayos tratando de disminuir la exposición al ser una dosis subcutánea, pues tratar de administrarla 2, 4, 6 veces por semana, pero la realidad es que se ha visto que su eficacia disminuye con cada vez que se disminuyen estas dosis por semana, aproximadamente a partir de 6 dosis, o sea, de omitir solo una dosis por semana, ya la efectividad baja al 85%. Por eso es importante pues que se administre todos los días. Se administra una sola vez, se administra antes de dormir. De preferencia se sugiere que sea entre las 9 y las 11 de la noche. En general, pues como parte de una rutina de hábito del sueño adecuado tendría que ser temprano y pues tratando de imitar la acción fisiológica de la hormona de crecimiento, ¿no? Con su secreción, con su pico de secreción nocturna. Entre las múltiples preparaciones que existen, pues ya hemos pasado por desde el extracto de hipófisis hasta polvos para reconstituir y las preparaciones líquidas que hoy conocemos actualmente en dispositivos ya prellenados y también pues ya están dispositivos electrónicos que nos permiten hacer más amigable el tratamiento y acercarlo a todas las pacientes, ¿no? Desde los más pequeños de la casa, pues hasta los adolescentes. El tratamiento con hormona de crecimiento exige un seguimiento muy estrecho. La verdad es que es un camino muy importante que se sigue de la mano de estos pacientes, dándoles una vigilancia donde, aunque no existe un consenso como tal de forma internacional, los ensayos, los estudios nos han abierto el panorama de qué tipo de cosas debemos de seguir asociada justo a los efectos que tiene. Estas son, pues, al menos como los consejos que podría recopilar de lo que sugiere la literatura. Quise poner de forma aparte y más llamativa el seguimiento antropométrico, porque al final, como se los dije hace un rato, el objetivo es alcanzar la estatura final de una población sana, entonces el seguimiento antropométrico va a ser lo más importante. Se sugiere que al menos empiece de forma bimestral en la pubertad y trimestral en otra edad que no sea la pubertad, en la prepubertad, para ver si los efectos están alcanzando nuestros objetivos. Por supuesto, vigilar la evolución de la velocidad del crecimiento, que es uno de las medidas de resultado primaria de este tratamiento. Y pues de la par de esto hay que vigilar los efectos que se sabe que pueden pasar asociados a este tratamiento. Una edad ósea que pedimos al menos de forma semestral o anual, incluso hasta cada 4 meses en un paciente que está en pubertad, un perfil tiroideo a los primeros 3 meses del tratamiento, posterior a los 6 y luego cada 12, y los niveles de IGF-1 que son muy controvertidos en la literatura mundial respecto a la utilidad que tienen en la eficacia, pero que sí son muy recomendados pues por los efectos adversos. Y todo el metabolismo de glucosa y lípidos por los efectos pleiotrópicos que tiene la hormona de crecimiento. En realidad no se recomienda de rutina este último punto, únicamente pues en pacientes que tienen algún riesgo ya conocido. Incluso este tratamiento se puede dar a pacientes con diabetes, en realidad es un tratamiento muy seguro y como lo aprenderemos al final de la plática, todo es muy individualizado al paciente que estemos tratando. El tratamiento con hormona de crecimiento es muy seguro. Los eventos adversos descritos son los que les puse acá. En general, pues de los más comunes pueden ser quizá el dolor en el sitio de inyección, que como cualquier otra inyección puede estar presente. Las reacciones alérgicas son extremadamente raras, al igual que todos los demás efectos adversos que estamos obligados a explicarle a los pacientes cada vez que iniciamos un tratamiento de este tipo y que si son en verdad pocos casos reportados por cada 100,000 pacientes, es importante tenerlos en cuenta principalmente para la vigilancia y en general se ha visto que todos estos efectos se presentan con dosis más grandes de hormona de crecimiento.
Por eso conocer las dosis indicadas y aprender a través de todas las investigaciones que se han hecho al respecto nos han llevado a disminuir cada vez más estos efectos secundarios asociados. En general, el tratamiento de hormona de crecimiento debe de ponderarse entre el riesgo, el beneficio y el costo. Desafortunadamente, en diversas poblaciones, pues este tratamiento no se tiene al alcance de todas las indicaciones que realmente se tendrían que hacer por su costo. Entonces, aunque se tenga el costo, también es importante enfatizar que no todos los pacientes son candidatos a tratamiento con hormona de crecimiento y que si lo son, siempre trataremos de mantener el máximo beneficio con el menor riesgo, ¿no? Hay situaciones absolutas contraindicadas para el tratamiento con hormona de crecimiento, que son las que les puse aquí en letras rojas. Obviamente siempre se individualiza en cada paciente, como les decía, y aunque nació de la deficiencia de hormona, pues cada vez usamos más este tratamiento para otras patologías. Y aunque su principal efecto pues es el crecimiento longitudinal lineal, primero acelerando la velocidad del crecimiento y posteriormente alcanzando la estatura final adecuada, pues es súper importante recordar todos los efectos que están asociados a la hormona de crecimiento, que también llamamos efectos pleiotrópicos, como ahorita lo veremos. Diversos factores se han asociado a la respuesta de la hormona de crecimiento. Ya les dije que pues tiene eficacia dependiendo de la indicación de que se dé y de muchos otros factores. Por ejemplo, casi siempre en los estudios se dividen estos resultados primarios o secundarios. Las mejores respuestas para la talla adulta en general dependen de la talla del paciente al inicio del tratamiento, de su carril genético de crecimiento. Obviamente, entre mejor posicionados estén en la gráfica, es probable que les vaya mejor, de la duración del tratamiento y obviamente entre más temprano se inicie. Y la mayor ganancia de la talla está dada por un inicio prepuberal de forma preferente. También se ha visto en diversas indicaciones que la respuesta en el primer año del tratamiento va a marcar mucho la respuesta del resto del tratamiento, la severidad de la talla baja al diagnóstico, la diferencia que existe de retraso en testatura con relación a la talla blanco familiar, la dosis, la mayor talla genética y el peso al nacimiento. La verdad es que de todos estos factores que se han estudiado incluso en modelos de predicción de respuesta al tratamiento con hormona, creo que el mensaje más importante que yo podría transmitirles es que una indicación adecuada del tratamiento con hormona de crecimiento se va a ver reflejado en una buena respuesta al tratamiento. Dentro de los factores que tenemos que considerar cuando el paciente no está respondiendo en forma adecuada, además, pues de verificar la adherencia, todo lo relacionado a la administración del tratamiento, siempre está replantearse si la indicación que nosotros hicimos fue una adecuada indicación. Aquí están los efectos pleiotrópicos que les platicaba de la hormona de crecimiento, como a través pues de la IGF-1 y de su propia acción en estos tejidos, principalmente el tejido esquelético, no solo con el crecimiento, sino también por la adquisición de densidad mineral ósea, por el aumento de la formación ósea, de la masa ósea propiamente y de la osificación endocondral. También en tejido que se considera pues de riesgo metabólico, cuando existe deficiencia de hormona de crecimiento, por supuesto, como es el tejido adiposo, el tejido muscular y el sistema cardiovascular. Estos efectos es súper importante tenerlos en cuenta porque una vez que nosotros indicamos un tratamiento con hormona de crecimiento, ya les decía, hay que darle seguimiento a estos parámetros en pacientes de riesgo y por supuesto los beneficios esperados son principalmente en pacientes que tienen algún déficit de hormona de crecimiento, ¿no? Entre las diversas indicaciones hay algunos factores específicamente asociados, pero pues el paciente con deficiencia de hormona de crecimiento que tiene todo este déficit de protección cardiovascular y ósea, se ve muy beneficiado a este nivel de los efectos pleiotrópicos. Entonces, empezaremos con la deficiencia de hormona de crecimiento, que como les decía, gracias a esta patología fue que nació el tratamiento con hormona recombinante humana. Realmente es la causa, no diría que la más rara, pero es muy rara, de entre todas las indicaciones de la deficiencia, del uso de hormona de crecimiento, perdón,
pues se sabe que aproximadamente puede estar presente en 1 a 3.500 o hasta 8.700 niños, siempre dependiendo de los criterios diagnósticos y de la población de la que se esté hablando. Pero bueno, fue la primera indicación aprobada por la FDA desde 1985 para su uso. En general, hasta el 25% de los niños con deficiencia de hormona de crecimiento pueden tener una causa orgánica subyacente, entonces pues toda la historia clínica es fundamental porque una verdadera deficiencia congénita de hormona de crecimiento pues va a ser muy rara. La deficiencia de hormona de crecimiento puede ser congénita o adquirida. Entre la forma, en la forma congénita, perdón, puede ser aislada y combinada. Seguramente todos recordarán entre la forma aislada los 4 tipos clásicos que se han descrito de deficiencia de hormona de crecimiento, donde la tipo 1A es la más severa, es la que asociamos a la foto pues del paciente con el fenotipo particular de la carita de frente abombada, de la voz de querubín, de la acumulación de grasita a nivel troncal. Y obviamente, pues estos pacientes tienen una mala respuesta a la hormona de crecimiento porque generan anticuerpos. En el resto de los tipos de hormona de deficiencia de hormona congénita aislada están la 1B, que también es autosómica recesiva, y una deficiencia parcial. El resto tienen una deficiencia parcial, todas con un hipocrecimiento postnatal, que es lo más importante de recordar de la deficiencia de hormona de crecimiento, creo yo. Y pues también es importante en el historial clínico, por ejemplo, en la tipo 2 es de herencia autosómica dominante, ¿no? Es el menor de los casos, pero sí hay que considerarlo. Y las ligadas al X, donde se van a asociar a gamma globulinemia. En la deficiencia combinada, pues tiene que ver todos los factores de transcripción que participan en la ontogénesis de la hipófisis y que a nivel de donde se encuentren afectados van a ser capaces de afectar o no el resto de los ejes hormonales, el eje de las gonadotrofinas, el eje tirotropo, también la producción de prolactina. Y dependiendo de cuál sea este eje, perdón, cuál sea este gen afectado, se esperarán o no estas deficiencias múltiples hipofisarias. Y no menos importante, pues también la adquirida, ¿no? Creo que es de las que más podríamos ver en la práctica clínica, principalmente en pacientes enfermos crónicos, como les decía, por ejemplo, por radiación al sistema nervioso central. Siempre un paciente con deficiencia de hormona de crecimiento requiere un importante abordaje diagnóstico porque se puede tratar de algún tumor, algún proceso infiltrativo, un propio trauma a nivel craneal puede causar esta deficiencia, incluso infecciones. Ya les decía del fenotipo clásico del paciente con deficiencia de hormona de crecimiento, que tiene algunas características que se han descrito en los distintos periodos de la infancia, principalmente en los neonatos con micropene, con ictericia colestásica. En los lactantes, pues se empieza ya a notar la disminución de la velocidad de crecimiento. Y ya en la infancia, el hipocrecimiento armónico postnatal, que puede ser acompañado de retraso en el cierre de las fontanelas, la hipoplasia mediofacial con la frente abombada y la raíz nasal aplanada, que se llama cara de muñeco, y retraso en la dentición con voz aguda, acúmulo de grasa troncal y escaso desarrollo muscular con manos y pies pequeñas o acromicria, como está aquí en la foto. De entre las indicaciones de hormona de crecimiento de las que primero tuvimos datos fue, por supuesto, esta patología. Es importante saber que estos datos que les estoy presentando provienen más de registros de vigilancia posterior a que se inició la comercialización de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, no siempre vienen de estudios controlados y pues sí tienen unos diversos criterios de definición, ¿no? De cada autor que tomó sus criterios y que incluso se cree que algunas otras causas de talla baja pudieron estar ahí involucradas, pero que a pesar de todo eso ha demostrado una excelente eficacia. En esta recopilación de los más grandes registros de vigilancia, con una N mayor a 4.000 pacientes y con una duración promedio de tratamiento de 7 años a una dosis de 0.25 miligramos kilo semana, se estima que la talla adulta final de los pacientes logró quedar a menos una desviación estándar, con una diferencia entre la talla blanco familiar y la esperada de menos 0.4 desviaciones estándar, y
a diferencia de un paciente no tratado con deficiencia de hormona de crecimiento que podría oscilar a menos 4.7 desviaciones estándar o hasta menos 6, ¿no? La verdad es que la mejoría sí es muy significativa en esta indicación de hormona de crecimiento. Por eso les decía, una adecuada anamnesis y principalmente diagnóstico del paciente, pues se presume que te va a llevar a una muy buena respuesta al tratamiento. En el tratamiento del paciente con deficiencia de hormonas, siempre pues hay que individualizar la dosis. La verdad es que en estos estudios donde se lanzó la hormona se estandarizó una dosis de 0.16 miligramos kilo semana, 0.24 miligramos kilo semana. Es de las indicaciones con una dosis más baja y que hacen muy buen efecto. Y si quiero ser muy clara, ¿no? Todas estas son guías, recomendaciones, directrices internacionales, pero que siempre vienen acotadas a considerar la evolución clínica de nuestro paciente, ¿no? Sin olvidar usar la dosis más baja con eficacia para no causarle mayores efectos adversos. En estas indicaciones iniciales se sugirió incluso en pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento ascender la dosis en la pubertad hasta 0.7 miligramos kilo semana. En realidad esto ya no se acostumbra de rutina, sí se sabe que se requieren más dosis durante la pubertad, pero pues tampoco es como una a pie juntilla seguir este incremento tan considerable de la dosis, ¿no? Todo depende del paciente. Ya les decía que a nivel internacional, pues la medición de los niveles de IGF-1 son algo controvertidos, principalmente en la utilidad que tienen respecto a la eficacia del tratamiento con la hormona, pero volviendo a la función que tiene la IGF-1 y que viaja en la unidad, con la unidad de ácido lábil y la IGF-BP3 en el complejo ternario del transporte de hormona de crecimiento, pues obviamente va a ser un adecuado parámetro para vigilar la dosis que le estamos administrando al paciente. Como tal, tampoco hay un nivel aceptado internacionalmente para decir que está en un rango adecuado el paciente, pero sí para tratar de mantenerlo en lo que le toca para su edad, sexo y población y pues tratar de no exceder hacia más de una desviación estándar, ¿no? El límite sería entonces más 2 desviaciones estándar. Y también tener en cuenta que estos niveles de IGF-1 se pueden ver afectados por algunas otras situaciones, principalmente por cuestiones nutricionales y algunas otras enfermedades como las hepáticas, que también podrían afectar estos niveles, por lo cual se tienen que interpretar con mucha cautela. Y siempre, pues, nos tenemos que fijar en el ensayo que procesa esta hormona para estar conscientes de que los parámetros que utilizamos son los adecuados, aprobados para ese ensayo. Aquí les puse un ejemplo de unas percentilas que se hicieron en California ya en el 2003, pero que siguen muy vigentes. Hay diversas percentilas de acuerdo a las poblaciones, hay otras europeas también, específicamente en una región de Italia, donde se dio a la tarea de medir a las distintas edades, desde, como les pongo, desde los 0, en este estudio fue incluso hasta los 80 años, y se estandarizaron los niveles de IGF-1 que son adecuados de acuerdo a sexo y edad, y que como verán pues se descubrió que más o menos llegan a un pico máximo antes de los 20 años, principalmente en mujeres a los 14 y en varones a los 16, para ir en declive a lo largo de la vida. Entonces estas pues son un gran aliado de nosotros para tratar, dicen las recomendaciones, pues de tener a los pacientes en la media hacia arriba, sin exceder estas 2 desviaciones estándar de IGF-1. En los modelos de predicción de la respuesta a la hormona de crecimiento, siempre tratamos de apostarle a factores que nos pueden dar un buen o mal pronóstico de la estatura final. En realidad estos dependen de diversas cosas y principalmente de las indicaciones. Aquí en pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento, la respuesta principal en el primer año de tratamiento sí se ha relacionado con la respuesta que tienen los test de estimulación cuando se diagnostican los pacientes, en algunos estudios, en otros no, y también la diferencia de la estatura con la estatura genética del paciente una vez que se inicia el tratamiento. La velocidad de crecimiento en general es algo que pronostica la respuesta, pero a partir del segundo año. Entonces, pues como les decía, es importante en cada paciente individualizar los factores que estamos
teniendo en cuenta para saber si van a tener o no un buen pronóstico con el tratamiento que le estamos indicando. Y entre las medidas de resultado que también se han estudiado para la eficacia de la deficiencia de hormona de crecimiento, aunque igual no está estandarizado, pues es la respuesta, el incremento de la velocidad de crecimiento. Y aquí en este compendio de la Sociedad de Endocrinología es muy interesante analizar cómo corre la curva de velocidad de crecimiento previo al tratamiento en pacientes con deficiencia aislada de hormona de crecimiento y cómo asciende, ¿no? Cómo se comporta. Esta es en la media, verán en las dos, tanto en mujeres como en hombres, y en más o menos una desviación estándar es un incremento considerable de la velocidad de crecimiento. Entonces, nuevamente, pues una adecuada indicación se tendría que ver beneficiada con una muy buena respuesta. Al igual que la indicación del paciente, pues también hay que ver en qué momento se tiene que detener. Si bien hay criterios absolutos para detener el tratamiento con deficiencia de hormona, perdón, con hormona de crecimiento recombinante en la deficiencia y en todas las demás indicaciones, en cada paciente no hay me que traje mi pantalón de la pijama. Ay, me quedo con el asma yo. Perdón, ¿alguien podría apagar su micrófono? Gracias. En general, se sabe que con una velocidad de crecimiento menor a 2 o 2.5 centímetros por año es suficiente para considerar que el tratamiento con hormona de crecimiento puede detenerse. Y una edad ósea en varones se ha reportado una recomendación entre 15 a 16 años de edad ósea y en mujeres entre 14 y 15 años para considerar que el tratamiento ha llegado a su fin. Obviamente, con la precaución de que no sea una deficiencia que persiste a lo largo de la vida, como lo veremos ahorita en la transición hacia la edad de adultos. En general, pues la seguridad en la deficiencia de hormona de crecimiento es muy buena, es de las más ampliamente documentadas. Menos del 3% de los pacientes tratados tienen algún efecto adverso y como les mencioné, los efectos verdaderamente graves se esperan solo con dosis que superan las recomendaciones y es por eso que la vigilancia tanto clínica como bioquímica es muy importante. Les platicaba, ¿no? Pensar en qué momento se le va a retirar el tratamiento con hormona de crecimiento a un paciente, pues depende de si el paciente puede o no tener una deficiencia ya de hormona de crecimiento en la vida adulta. Se conoce como etapa de transición al tiempo, desde la pubertad tardía hasta el establecimiento de la composición muscular y ósea adulta que abarca el logro de la talla final. Y justo donde, de la par con los endocrinólogos de adultos, el endocrinólogo pediatra tiene que decidir si el paciente va a seguir o no con el tratamiento de hormona de crecimiento, ya que en caso de que la deficiencia persista para la vida adulta, se puede asociar a distintas alteraciones metabólicas por los efectos pleiotrópicos que ya platicamos, a la disminución del contenido y densidad mineral ósea, a la disminución de la calidad de vida y, por supuesto, al incremento del riesgo cardiovascular. De hecho, de las características clínicas de los adultos con deficiencia de hormona de crecimiento, aprendimos tanto acerca de los efectos pleiotrópicos. Igual hay otro micrófono, si lo podría ver. Gracias. Entonces, en esta etapa de transición, ¿qué es importante? Bueno, primero postular a los pacientes que definitivamente parecen candidatos a tener una deficiencia de hormona de crecimiento persistente. Se considera a estos pacientes aquellos que tienen igual o más de 3 deficiencias hormonales hipofisarias, que ya tienen una mutación genética documentada o que tienen un defecto estructural del hipotálamo hipófisis. Aunque no se hacen de rutina en nuestro país, en otros países sí se buscan estas mutaciones asociadas a la deficiencia de hormona de crecimiento y tener una de las que platicamos pues es suficiente para dejar el tratamiento ya para la edad adulta. Obviamente un defecto estructural pues ya no te hace pensar en que si va a seguir o no esta deficiencia.
¿Por qué pensar si va a seguir o no? Bueno, pues porque se ha visto que hasta el 40% de los pacientes pueden tener ya una respuesta espontánea adecuada, que si bien pues ya no va a afectar el crecimiento, sí va a mantener una adecuada salud metabólica, ósea y cardiovascular. Sin embargo, los pacientes en los que tenemos que tener más atención para primero medirles niveles de IGF-1 y posterior postularlos a un test de estímulo con insulina para saber si siguen o no con la deficiencia de hormona de crecimiento, pues son aquellos que tienen la deficiencia por un tumor, por irradiación, por cirugía, que tienen algunas otras deficiencias idiopáticas o que simplemente tienen la deficiencia aislada de hormona de crecimiento. Se recomienda pues hacia el final del crecimiento considerar el retiro del tratamiento al menos un mes, medir los niveles de IGF-1 y en caso de que estén bajos, postular a los pacientes a un test de estímulo con insulina y dependiendo de la respuesta, seguir o no seguir dando el tratamiento. La verdad es que en la etapa de transición la dosis disminuye bastante, aproximadamente a 0.08 a 0.12 miligramos kilo semana, y la dosis se va titulando a lo largo del seguimiento con niveles de IGF-1 para mantenerlos, como ya les decía, ¿no? en el cuartil superior de los rangos esperados para la edad, que también hay para adultos y que cambian a lo largo de la vida adulta y de la tercera edad. Esta etapa de transición es muy importante considerarla para la vida adulta, pues por todos los efectos que tiene la hormona, ¿no? Por el riesgo de fractura que está documentado en caso de retirarla en un paciente que aún es deficiente, por la disminución de la fuerza muscular, por el aumento de la grasa corporal, por la disminución de la calidad de vida, de la fatiga, incluso de efectos psicológicos que están asociados como disminución de autoestima, concentración o neurológicos, y a toda la salud cardiovascular. Ofrecerle el tratamiento con hormona a un paciente que va a persistir con la deficiencia en la vida adulta, pues sí les puede dar resultados cardiovasculares muy benéficos a comparación de retirárselas en caso de que las sigan requiriendo. Otra de las indicaciones para hormona de crecimiento es el paciente pequeño para la edad gestacional. El paciente pequeño para la edad gestacional es importante reconocer estos dos conceptos, el retraso del crecimiento intrauterino, que tiene de diferencia con el pequeño para la edad gestacional, que es un diagnóstico prenatal. Los pacientes con RCIU tienen detención del crecimiento desde la vida uterina y pues también requieren un abordaje diagnóstico, si es un RCIU asimétrico o no asimétrico, y pensar en las patologías que se pueden estar asociando. En el caso de los pacientes que son pequeños para la edad gestacional, pues es un diagnóstico que se tiene que hacer una vez que el paciente ya nació y que por ende requiere algunas cosas importantes. Primero, tener una adecuada medición de la edad gestacional del paciente. Se recomienda que sea con un ultrasonido del primer trimestre. Posteriormente, una adecuada somatometría al nacimiento. La medida del peso y de la longitud es indispensable para graficar al paciente. Y tercero, pues tener percentilas ajustadas a la población, al sexo y a la edad gestacional, para entonces decir que un paciente es pequeño para la edad gestacional cuando tiene un peso o una longitud menor a 2 desviaciones estándar, ¿no? De acuerdo a estas centilas poblacionales. Ya desde el estudio de Tanner, eminente del siglo pasado, se describieron los patrones de crecimiento de recuperación, este famoso catch-up. En el color morado tienen el catch-up adecuado de un paciente que nace pequeño para la edad gestacional y que más o menos tiene los primeros 2 años de la vida para alcanzar su estatura genética. Se ha descrito que aproximadamente el 90% de ellos lo hacen durante el primer año de vida, entonces su vigilancia, al menos de forma trimestral durante este primer año, es súper importante para saber si el paciente está haciendo o no un crecimiento de recuperación, ya que aproximadamente 10 a 15% de los pacientes que nacen pequeños para la edad gestacional van a tener un fracaso en este crecimiento de recuperación y entonces van a ser candidatos al tratamiento con hormona de crecimiento. Curiosamente, pues también este tema ha sido parteaguas para saber muchos efectos que tiene la hormona de crecimiento en la vida intrauterina, todo este eje de GH y IGF-1, y que se sabe
que tienen una carga importante de riesgo metabólico y cardiovascular en la vida adulta, ¿no? Se sabe que es importante vigilar esta ganancia postnatal de crecimiento porque ante el ambiente adverso que viven los pacientes con esta restricción intrauterina de crecimiento, tienen una programación metabólica donde se favorecen todas las hormonas relacionadas con resistencia a la insulina. Y entonces, en caso de también tener un catch-up de crecimiento muy acelerado, pueden conducir a un riesgo cardiometabólico en la vida adulta y que, bueno, se sabe que se tienen que vigilar de rutina, principalmente a los pacientes con retraso del crecimiento intrauterino. La indicación del tratamiento de hormona de crecimiento para el paciente pequeño para la edad gestacional pues, está aprobada tanto por la FDA como por la Agencia Europea, por la EMA. Únicamente difieren en la edad donde se sugiere el inicio. Para la FDA, el inicio se sugiere a partir de los 2 años. Ellos fueron los primeros en aprobarla a partir del 2001 y para los europeos es hasta los 4 años. En general, pues los europeos sugieren que se inicie en caso de que los pacientes tengan una estatura menos a 2.5 desviaciones estándar y la dosis que ellos sugieren es de 35 microgramos kilogramo día, mientras que los americanos en general sugieren una dosis más grande por el fallo primario de crecimiento que estamos tratando. Y entre los factores, que se han asociado a la respuesta al tratamiento, también se encuentran la talla al inicio del tratamiento. En ellos también se han encontrado datos respecto a las dosis. Entre mejor sea la dosis, es mejor la respuesta, obviamente cuidando que no sea una dosis fuera de los rangos adecuados, y también la talla materna. Les platicaba esto del riesgo cardiovascular y de metabólico de la vida adulta, que nació desde el DOHAD y que el día de hoy nos permite saber que también el tratamiento con hormona de crecimiento ofrece beneficios en estos pacientes más allá del propio crecimiento, ¿no? En general, pues para los efectos que existen con el tratamiento del crecimiento, en pacientes pequeños para la edad gestacional, pues está muy establecido. Más o menos la ganancia de estatura oscila igual entre 0.6 a 1.3 desviaciones estándar, pero pues también es importante considerar las otras características clínicas de los pacientes que mejoran con el tratamiento, principalmente la composición corporal. Los paso rápido por el tiempo que tenemos. Los índices de resistencia o más bien de sensibilidad a la insulina, que también se sabe que mejoran con el tratamiento de hormona de crecimiento, y los niveles de presión arterial. En general, pues como ven, también estos efectos pleiotrópicos que estamos tanto mencionando de la hormona de crecimiento alcanzan cuando pues, se hace una indicación verdaderamente adecuada al diagnóstico del paciente. Y también en el perfil de lípidos, ¿no? En el perfil de dislipidemia ayuda bastante el tratamiento con hormona de crecimiento. En general, los beneficios se empiezan a ver después del 3er año de tratamiento con hormona de crecimiento, y pues también deben de considerar las mismas indicaciones para el retiro de la hormona que ya comentamos. Otra de las indicaciones que nacieron a partir de los pequeños para la edad gestacional son los pacientes con síndrome de Silver-Russell. Está aprobada bajo esa licencia y se considera en niños de los 2 a los 4 años, igual con peso o longitud menor a 2 desviaciones estándar al nacer, y tienen en ellos específicamente algunos otros beneficios, como disminuir el riesgo de hipoglucemias, es uno de los más importantes, y mejorar el desarrollo psicomotor y la potencia muscular. Pues no sé si recuerden las características clínicas de este síndrome, nada más como para recordarla, pues sí tienen que tener al menos una macrocefalia relativa al nacimiento, obviamente con la definición de pequeño para la edad gestacional, y una frente prominente. Algunas otras características son la simetría corporal y la dificultad para la alimentación. Son como 4 de estos 6 criterios que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico de Silver-Russell, y
pues se sabe que el fallo de crecimiento de estos pacientes es absoluto, por lo cual es una indicación también de hormona de crecimiento. Se sugiere que se inicien estos pacientes tan pronto como sea posible, antes de los 2 años, solo en caso de hipoglucemias en ayunas severas, una desnutrición grave a pesar del apoyo nutricional o una hipotonía muscular severa. Y pues de igual forma, ¿no? Suspenderlo cuando la velocidad de crecimiento es menor a 2 años y la edad ósea ha alcanzado 14 en mujeres o 17 en varones. En el caso del consenso de Silver-Russell es lo que se menciona. Otra de las indicaciones y de las que fueron más también controvertidas al inicio, pues fue la talla baja idiopática. Esta está pues conocida, como ya les dije, como una variante normal o una talla no deficiente de hormona de crecimiento y fue aprobada en 2003 por la FDA, que es quien la tiene aprobada actualmente. Esta se define como una talla igual o menor a menos 2.25 desviaciones estándar o al percentil 1.2, que está asociada a un ritmo de crecimiento y que que este ritmo de crecimiento, perdón, tiene poca probabilidad de alcanzar la talla adulta en un rango adecuado. Y en un paciente donde ya se excluyeron causas asociadas a talla baja. En general, este percentil de crecimiento, pues, en mujeres es el 1.50 y en varones es el 1.60. Entonces, en esta talla baja, dependiendo de la población, pues sí, hay que considerar todas las personas que podrían entrar en ella, ¿no? Otras características que se piden tengan estos pacientes para considerar que es una talla baja idiopática, primero, pues que ya se excluyeron las otras causas, como lo dije, que tengan antecedente de un peso y talla adecuado al nacimiento, que sus proporciones corporales sean normales, que no tengan una enfermedad orgánica documentada, que no tengan algún trastorno psiquiátrico o emocional, que tampoco tengan una deficiencia endocrina, que tengan un adecuado estado de nutrición y la velocidad de crecimiento pues puede estar disminuida o normal. En general, pues la propia definición lo dice, ¿no? Esta velocidad de crecimiento no te va a permitir llegar a una talla adecuada. Hay 2 tipos de talla baja idiopática, que es la familiar y la no familiar. Ya les decía, la familiar, que como conocíamos antes, y el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. La única diferencia, bueno, en la familiar, estas menos 2 desviaciones estándar están dentro del rango normal para la talla parental. Mientras que en la no familiar, la altura está por debajo del límite genético esperado y pues característicamente hay una desaceleración en el ritmo del crecimiento y un retraso en la aparición de la pubertad. Son muy claros, la FDA al sugerir el uso de hormona de crecimiento en estos pacientes nos sugieren que no se haga de forma rutinaria. Ellos atañen que a partir de esta indicación muchas otras indicaciones se intentaron de darle a los pacientes con talla baja, tuviera o no tuviera un diagnóstico, y es por eso que pudiera llevar a un mal uso de la hormona de crecimiento. Entonces sí piden tener muy en cuenta estos criterios que ya les mencioné para considerar que un paciente tiene talla baja idiopática y que al final del día pues también es una decisión que se individualiza en cada paciente considerando los riesgos y beneficios, porque al final del día el hecho de no ofrecerle el tratamiento al paciente podría repercutir sí en la ganancia de estatura final, pero a lo mejor no impactaría en todos los beneficios que ya platicamos en los otros diagnósticos. Y también porque en los ensayos se ha visto una marcada variabilidad entre la respuesta de los pacientes. Y podría, o sea, esta ganancia tan importante que se ha tenido en las otras indicaciones, pues no se ha observado de forma tan reproducible en todos los estudios que se han hecho de talla baja idiopática. Entonces, por eso hay que tener esta precaución y siempre explicarle eso al paciente. La dosis recomendada es de 0.24 a 0.47 miligramos kilo semana para esta indicación. Como ven, pues es una dosis ya más alta que comparado con la deficiencia de hormona de crecimiento. Y también hacen énfasis en hacer un periodo al menos de 12 meses de valorar la respuesta adecuada al tratamiento y en caso de no obtenerla, pues sí considerar el retiro de la misma, ¿no? Por todos los costos que implica. Igual en estas predicciones del incremento de la velocidad de crecimiento en pacientes con talla baja idiopática,
la verdad es que el incremento no es tan llamativo como en la deficiencia de hormona de crecimiento, pero sí mejora, ¿no? ¿Qué tanto mejora? Pues dependiendo de los estudios. Al menos aquí la velocidad de crecimiento sí quise ponérselas porque se mejora bastante. Y bueno, no así la talla final, donde los estudios han tenido diversos reportes. Por ejemplo, en esta revisión sistemática, con metaanálisis se encontró que la talla adulta final en el tratamiento de hormona de crecimiento en pacientes con talla baja idiopática oscilaba en una ganancia aproximada de 0.65 desviaciones estándar, que son como 4 centímetros. Y la ganancia de estatura igual también demostró un efecto benéfico un poco más robusto, pero que igual se sitúa en 4.7 centímetros. Es lo que en general se considera que es lo esperado, aproximadamente 4 a 5 centímetros la ganancia final. Y por eso no es un absoluto, por supuesto, porque depende de diversos factores, pero por eso es importante individualizar en el paciente si este beneficio vale la pena toda la calidad de vida y el riesgo al que se podría exponer al paciente. Los factores predictores de respuesta es un déficit de altura en relación a la talla blanco familiar, una edad temprana, prepuberal, por supuesto, menores de 10 años en varones y de 9 años en mujeres, también la respuesta durante el primer año del tratamiento, y controvertido ha sido pues el retraso en la edad de ósea y los niveles de IGF-1, ¿no? Son los que menos han tenido como resultados homogéneos, pero en general pues tener en cuenta un inicio temprano del tratamiento también le puede ofrecer más beneficio al paciente. Otra de las causas importantes que vemos en la práctica clínica es el síndrome de Turner, ya lo mencionaba, dentro de los trastornos primarios del crecimiento, estas asociaciones sindrómicas. Es un trastorno pues frecuente, con una incidencia de 2.500 a 3.000 nacidas vivas. Incluso se sabe que la tasa de abortos espontáneos de estos pacientes es aproximadamente, pues es grande, ¿no? Hasta el 99%, por lo cual sí es algo muy frecuente y pues cuyo reto principalmente estriba en el diagnóstico, ¿no? Por las características fenotípicas que varían, que conocíamos las clásicas, que son las que les puse aquí en la diapositiva, desde el diagnóstico prenatal hasta el diagnóstico ya en la infancia, pero pues que cada vez sabemos que tienen que llevar un análisis, perdón, una revisión física muy pulcra. Las características que siempre tiene el síndrome de Turner pues es la estatura baja, la insuficiencia ovárica y anomalías cardíacas y renales, entre las muchas que se han reportado. Principalmente el fenotipo, pues esto que les decía del diagnóstico prenatal con higroma crístico nucal o anasarca, el pterigium coli en el recién nacido, edema de manos o pies. Esta fase es característica de la frente amplia, de las fisuras palpebrales descendentes, la micrognatia, implantación baja del cabello, pabellones auriculares, un paladar alto, un cuello corto, teletelia, cúbito valgo, genovalgo, metacarpianos cortos y displasia unguial. En general, pues son el fenotipo clásico que conocemos, pero que, insisto, cada vez se ha descrito en órganos y sistemas diversas características que han vuelto un reto de diagnóstico este síndrome. Pues como tal, las niñas con síndrome de Turner no tienen deficiencia de hormona de crecimiento, lo que tienen es la haploinsuficiencia del gen SOX. El gen SOX tiene efectos negativos en la apoptosis de los condrocitos hipertróficos en la fisis y también interactúa con otros factores condrogénicos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el gen SOX está presente en dos formas activas, en mujeres y en hombres. Entonces, cuando existe una pérdida de función, esta haploinsuficiencia del gen hace que se produzca una fusión prematura del cartílago de crecimiento, principalmente en extremidades distales, ¿no? Y es por eso el fenotipo característico que se describe en pacientes que tienen esta haploinsuficiencia, como también es la discondrostosis de Leriwell, y que incluso se ha documentado esta haploinsuficiencia en algún porcentaje de lo que llamamos talla baja idiopática. Que pues la verdad en los lugares donde se tiene una amplia batería de posibilidad de hacer estudios genéticos, sí se ha podido dar una verdadera causa a la talla baja idiopática. El síndrome de Turner fue una también de las primeras aprobaciones que se hizo para el uso de hormona de crecimiento, además de promover la talla, que sí es una de las finalidades más importantes porque es importante hacerlo temprano o
la deficiencia del crecimiento pues sí puede oscilar entre 15 a 20 centímetros en las niñas no tratadas, pero además sus beneficios radican en armonizar proporciones corporales, en disminuir este perfil de riesgo cardiometabólico. Se ha documentado que su uso puede ser seguro desde los 9 meses de edad. Igual se recomienda su detención a partir de una velocidad de crecimiento menor a 2 centímetros año o una edad de hueso mayor a 14. Y aquí especialmente se sugiere vigilar la escoliosis, que es como de los efectos adversos que hay que tener más cuidadoso seguimiento en estas niñas. Y bueno, me encantaría platicarles acerca como de las cosas más importantes de todas las indicaciones que al día de hoy existen. Quise ahondar más en la primera y la universal, que es la deficiencia de hormona de crecimiento, ya con el bueno, no tan recién, pero la subsecuente aprobación de la talla baja idiopática y del pequeño para la edad gestacional. Pero la verdad es que aquí les pongo todas las indicaciones ya aprobadas tanto en Estados Unidos, en Europa como en Japón, y que abarcan no solamente la edad pediátrica, que como ven también abarcan el uso en adultos. Se han hecho estudios incluso en muchas otras causas que no están aquí acotadas. En general es importante reconocer que todas estas indicaciones están respaldadas por estudios que desafortunadamente no tienen una gran cantidad de pacientes, la mayoría de ellos, y que no ha podido ser llevadas a cabo con ensayos controlados y aleatorizados en su totalidad, pero que justo en esto radica el siguiente compromiso que tenemos en la endocrinología pediátrica, ¿no? En ampliar esta investigación para poder conocer todos los beneficios que trae el uso de la hormona de crecimiento en diferentes patologías y, como les digo, ¿no? En su uso no solo de la edad pediátrica, sino también en la vida adulta y con las dosis que son pues recomendadas, ¿no? ¿Qué podemos concluir de la plática? Pues que el principal objetivo del tratamiento con la hormona de crecimiento es acelerar la velocidad de crecimiento, promover la normalización de la estatura final, pero que no solo tiene un papel importante en el crecimiento la hormona de crecimiento, sino también tiene en otros órganos y sistemas, y pues que las indicaciones de su uso incluyen no solo a los pacientes con deficiencia de la misma, sino a diversas indicaciones, y que además han traído beneficios no solo a corto, sino también a largo plazo, cuando están bien indicadas, bien dosificadas y con una adecuada vigilancia. Y pues su uso siempre debe de individualizarse en cada paciente, considerando primero el diagnóstico, un adecuado diagnóstico etiológico creo que es lo más importante, y posteriormente siempre ver el riesgo-beneficio y el costo. Como ya les decía, ¿no? Las investigaciones futuras van a permitirnos ampliar las directrices o conocer cada vez más acerca de todas estas indicaciones que tenemos para el uso de la hormona de crecimiento. Y pues por mi parte sería todo. Quedo a sus órdenes. Estos son mis datos de contacto y abierta para todas sus preguntas. Muchas gracias. Como les mencioné en un inicio, bueno, pues al final de cuentas como endocrinólogos pediatras, pues es nuestra pasión, realmente una de las pasiones es la hormona de crecimiento. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. Alguien preguntaba, Cari, cuando hablabas del pequeño para edad gestacional, si recomendabas o alguna cuestión del uso de carnitina, quizá en los primeros meses, como tratar de mejorar el peso, la composición corporal, y quizá a lo mejor hacer una recuperación, ¿no? Un crecimiento de recuperación quizá de forma más óptima. Pues la verdad, yo diría que hasta el día de hoy no algún estudio que respalde el uso de cualquier otro tratamiento para favorecer el crecimiento de recuperación no ha mostrado beneficios. En realidad, aquí creo que lo más importante y el mensaje siempre es tener muy vigilados a estos pacientes y postularlos, ¿no? Saber si nos está tocando ese 1 de cada 10 pacientes que no van a lograrlo, porque si nos vamos hacia la etiología que les decía que es tan importante entender, pues es un fallo primario del crecimiento. Entonces, el que ya tiene el fallo primario de crecimiento y que no va a lograr este crecimiento de recuperación, pues desafortunadamente hasta el día de hoy no hemos encontrado algún otro tratamiento que les beneficie como la hormona. Y al final del día,
también considero importante que hacer ya el uso de este tratamiento en ellos va más allá claro, su crecimiento de recuperación, ¿no? Sino en todos los estudios, en eso sí hay bastante evidencia de los efectos cardiometabólicos benéficos a largo plazo para ellos. Sí, justamente, y creo que ese es un tema interesante en el cual, bueno, como pediatras siempre estamos expuestos a ver estos pequeños para edad gestacional y quizá hoy con la tendencia de que, bueno, las mamás tienen a los bebés quizá en etapas más tardías y, bueno, en esta parte mucho la fertilización in vitro, todos los procedimientos, de alguna manera, pueden, bueno, condicionar a este pequeño para edad gestacional. Y como bien lo mencionó la doctora Karina, 90% lo recuperan solo, tiene ese crecimiento de recuperación espontáneo, ¿no? Y no es necesario, en mi punto de vista, efectivamente sobreutilizar este tipo de suplementos para poderlos engordar, si lo queremos decir así, ¿no? De alguna manera, aquí el punto es identificar al niño, o sea, 9 de cada 10 lo van a hacer solos y lo van a hacer de forma espontánea, pero 1 de cada 10 o incluso 2 de cada 10 no lo van a hacer, pese a que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo, pese a que el niño esté bien alimentado, la mamá haga los horarios, la disciplina y demás. Finalmente, como dice Cari, de alguna manera es una falla en el crecimiento de forma intrínseca y en esta parte por quizá el objetivo de poderlos engordar o subir de peso, ¿no? Podemos incluso condicionarles un riesgo metabólico, ¿no? Porque estos pequeños para edad gestacional también son más propensos al riesgo de sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, enfermedad cardiovascular y efectivamente la hormona de crecimiento va más allá de solamente el crecimiento, sino toda la estabilización de la parte metabólica y cardiovascular. Entonces, sí creo que en esta parte como endocrinóloga pediatra, les invito a todos los pediatras, a todos los neonatólogos, finalmente todos nosotros especialistas o subespecialistas, que si vemos a un pequeño para edad gestacional que de alguna manera hacia los 2 años no recupera el crecimiento, sí hacer una referencia oportuna para poderlo abordar en tiempo. Aquí te preguntan, Cari, bueno, muchas felicitaciones de la plática que muy bonita, muchas gracias, felicitaciones. Y mencionan si en el síndrome de Turner el tratamiento se usa a partir de los 2 años o desde cuándo se utiliza. Puede ser antes. En realidad, sí, las directrices de Turner sugieren más o menos el fallo de crecimiento sí se ve a partir de los 2 años o no es tan temprano como en otras situaciones clínicas, pero sí puedes incluirlo, o sea, sí se puede iniciar con un diagnóstico afortunado antes de los 2 años, si lo tuvieras, desde los 9 meses de edad. Creo que también eso es algo importante porque efectivamente son diagnósticos tardíos y como bien mencionabas en la plática, quizá aquí mucho el reto es el diagnóstico, ¿no? Son niñas que tienen talla baja y que, bueno, finalmente no se hace un abordaje y a veces la inquietud de los papás es porque no se han desarrollado, no presentan estos caracteres sexuales secundarios de adolescencia y que, bueno, aunado a una talla baja y a una ausencia de caracteres sexuales secundarios, pues bueno, quizás se pueda llegar a un diagnóstico, pero de forma tardía, que no les podamos ofrecer una alternativa adecuada. Aquí, obviamente, si nosotros tenemos a una niña, ¿no? Que nace con linfedema, pues bueno, hay que estudiar, ¿no? O bien una niña que, efectivamente, como dice Cari, a los 2 años de edad se detiene el crecimiento, hay que estudiar y descartar y en una de esas causas puede ser síndrome de Turner, ¿no? Y aquí también te preguntan, Cari, en cuanto a la condroplasia, si, vaya, ¿qué es lo que se recomendaría? ¿No? Dice, es óptimo mandarlos en cuanto nazcan a valoración, en qué momento, en qué edad o en quiénes se puede considerar. Bueno, ese es un tema interesante. La verdad es que la evidencia en acondroplasia es heterogénea. Yo creo que en hipocondroplasia sería el mayor beneficio como tal que en acondroplasia. Y bueno, yo creo que ahí sí sería como muy tajante en otra vez mencionar, ¿no? En esto del riesgo, beneficio, costo que estamos platicando. Todavía como tal la condroplasia, o sea, no es una de las indicaciones, de las primeras indicaciones para pensar en hormona de crecimiento, pero en realidad pues sí es un terreno escabroso, donde a lo mejor no es como estos que estamos platicando, ¿no?
quizá lo mejor considerar las hipocondroplasias, ¿no? Hay muchas tallas bajas que de alguna manera no es el extremo de la condroplasia, pero sí vemos una cierta, hay muchísimas, hay más de 80 displasias óseas, ¿no? En el punto de poder tener alguna alteración y que esto va a ser de carácter hereditario, ¿no? Y evidentemente, bueno, posiblemente a los papás, a los abuelos no se les ofreció alguna alternativa porque en aquel momento no la tenían, pero si este niño llega a tener una alteración y hay esa herencia o esa característica de talla baja, pues quizás hacer una valoración y quizás no llega a ser una condroplasia, pero sí una hipocondroplasia y se pudiera valorar como una alternativa para el tratamiento de hormona de crecimiento. Entonces, bueno, no sé si alguien más tuviera alguna duda. Y si no, en este punto, Cari, realmente como pediatra, ¿tú qué les pudieras recomendar? O sea, dentro de esta parte, o sea, ¿qué conclusiones son las que tú pudieras decir respecto a la hormona de crecimiento para que nosotros como pediatras, de alguna manera, ¿en qué momento referimos? ¿Qué es lo que nosotros como pediatras tenemos que esperar en el tratamiento de alguien con hormona de crecimiento? ¿Por qué nos da miedo de repente le puedo dar algo para la gripa, le puedo dar algo para la diarrea, se puede suspender, no se puede suspender, se puede vacunar, no se puede vacunar? O sea, ese tipo de cosas. Al final de cuentas, ¿qué puntos claves puedes darnos a los pediatras para que pues efectivamente sigamos trabajando en equipo? Porque bien nosotros los endocrinólogos pediatras vamos a dedicarnos a esa parte del crecimiento, vamos a ver esa parte metabólica, pero ustedes como pediatras seguirán viendo su crecimiento y desarrollo normal. Pues sí, creo que el mensaje va muy implícito en eso. Les decía al inicio que el crecimiento es uno de los fenómenos, o quizá el fenómeno que define más a la edad pediátrica. Estamos todos obligados como pediatras a conocer el adecuado crecimiento y desarrollo. Lamentablemente a veces no sé, el contexto igual hasta que estamos viviendo el día de hoy, no permite que esto se haga una valoración de rutina, y la verdad es que sí tiene que ser una valoración de rutina, porque aunque son contadas las indicaciones que hay de uso de hormona de crecimiento, pues iniciar un tratamiento temprano y oportuno al paciente le puede cambiar no solo la estatura, sino la calidad de vida y algunos otros beneficios. Y también, como lo dije, ¿no? Estas causas son las menos. Llegar a todas las demás causas que están provocando una estatura baja, pues yo creo que es compromiso de todos nosotros como pediatras. No es algo sencillo. La talla baja es igual un reto diagnóstico importante que requiere una sistematización, primero una adecuada historia clínica, una revisión física muy detallada y una sistematización en el abordaje. Pero que, como les dije, si al final del día seguimos el camino como debe de estar estructurado, vamos a llegar a la causa y vamos a poder darle el tratamiento al paciente. No, no, no caer en el punto de esto que nos recomiendan las directrices de hacer un abuso de la hormona de crecimiento, pero como pediatras, créanme que incluso en ponencias de endocrinólogos de adultos, o sea, los pediatras somos los que verdaderamente manejamos esto del crecimiento, y vaya, sin indicar o no la hormona, creo que una adecuada vigilancia nos va a llevar a que el paciente tenga una adecuada calidad de vida o a diagnosticar oportunamente una patología. Así es, Cari. Pues bueno, ¿yo qué les puedo decir? O sea, creo que la verdad el tema es muy extenso, ¿no? Y evidentemente siendo el área endocrinológica, que algo que nos apasiona, pues definitivamente podríamos hablar mucho. Creo que yo como consejo lo que les podría decir es que sí, efectivamente, aunque parecieran escasas las indicaciones, son bastante amplias. El pequeño parada gestacional, ¿no? Definitivamente es un punto que como pediatras siempre tenemos que tener presentes y hacer una referencia oportuna, no esperarnos al famoso estirón de la pubertad y creer que va a crecer y al final no lo va a lograr de forma adecuada. La niña con síndrome de Turner, evidentemente, pero incluso hasta como mencionaron, la talla baja idiopática, ¿no? Que al final de cuentas, pues es una talla baja que no sabemos cuál es la causa, pero puede desencadenar una talla baja y esto evidentemente es calidad de vida en el niño y en el adulto. Entonces, no le tengan miedo a la hormona de crecimiento, ¿no? Tampoco la utilicen ustedes si no la saben usar, definitivamente para eso estamos los especialistas que somos los endocrinólogos pediatras. Y algo que sí es que, bueno, finalmente nos gusta trabajar en equipo y al final nosotros no vamos a ver pediatría, nosotros vamos a ver la parte del crecimiento, ustedes se van a dedicar a ver al pediatra,
digo, al niño en el contexto pediátrico, en el crecimiento y en el desarrollo, pero sí hacer una referencia oportuna, muy importante hacerlo antes de la pubertad, porque la pubertad, si bien acelera el crecimiento y alcanzamos el 20% de nuestra estatura final, si la presentamos de forma temprana, acelerada, posiblemente si un niño tiene talla baja y llega con una pubertad temprana y acelerada, no va a alcanzar el objetivo y a pesar de que hagamos medidas heroicas, ¿no? A cierta edad, posiblemente no alcancemos el objetivo. Así que trabajemos en equipo y cualquier duda, definitivamente estamos para apoyarlos. Y por último, nada más, Cari, preguntan, ahorita con todo el efecto de la pandemia, evidentemente los cambios en el estilo de vida, si hemos visto alguna repercusión respecto a los trastornos del sueño, evidentemente a la ingesta alimentaria, tú que tienes el expertise en obesidad y toda esta parte, ¿qué impacto qué impacto has visto tú en la consulta respecto al crecimiento y la pandemia, que ya llevamos unos buenos meses encerrados? Es una pregunta muy interesante. La verdad es que ahorita hay pocos análisis al respecto publicados, principalmente muy enfocados a esto que me comentas de la ganancia de peso. La verdad esto que estamos viviendo se está postulando, a lo mejor me voy a ver muy aventurada, pero como la hambruna holandesa, o sea, es algo que va a cambiar definitivamente el comportamiento de muchas situaciones. Eh, Efectivamente han cambiado los patrones de sueño. Hay una alta presencia, seguramente a ustedes también, colegas pediatras, les está tocando ver muchos niños con ansiedad, con depresión, con algunos otros trastornos emocionales, y que al final del día, pues todo esto que dijimos que interviene en el crecimiento, no solo el factor determinante genético, sino los permisivos, pues sí van a impactar en el crecimiento. Entonces, me encantaría dar cifras, me encantaría dar alguna proyección muy específica. Desafortunadamente no la he visto todavía, he visto proyecciones respecto más al incremento del Z-score del IMC, que sí es significativo y que se ha visto que entre más meses estemos en encierro, en aislamiento social, esto se va a multiplicar, ¿no? Entonces, la verdad, otra cosa que me gustaría que reflexionáramos es todo lo que tiene que ver con los disruptores endocrinos. Eh, Digo, nos las pasamos ahora ya todo el tiempo metidos en la casa y pues en la casa es donde más disruptores endocrinos hay, que también que se ha visto interfieren en el crecimiento, ¿no? Entonces, invitarlos a eso, a saber leer etiquetas, a enseñarle a los pacientes a leer etiquetas. Se sabe que interfieren en el crecimiento, en la pubertad temprana, incluso en la obesidad. Entonces, estar familiarizada con este tipo de sustancias y evitarlas lo más que se pueda ahorita en la casa, que es donde más tiempo pasamos. Y obviamente, pues un estilo de vida saludable, ¿no? Que ahorita es tan difícil llevar. Creo que ese es un punto, Cari, para poder cerrar con esta sesión, pero creo que sí es importante la parte de detectar estos problemas de peso, porque si bien hoy hablamos de un tratamiento con hormona de crecimiento, un punto importante para poder modificar el crecimiento es el peso, ¿no? Así como hablamos de una desnutrición como una causa primaria de talla baja, también el sobrepeso y la obesidad pueden condicionar aparentemente una talla alta, acelerar el crecimiento y posiblemente de primera instancia no creer que hay una alteración en el crecimiento, pero puede condicionar no solamente alteraciones metabólicas, sino hasta una pubertad temprana o pubertades precoz. No sé, en esta parte, si tú apoyas esta parte, Cari, pero se está disparando la presencia de pubertad precoz. Estamos viendo niñas, niños con un desarrollo puberal acelerado. No sé, me atrevería a decir que de repente de ver, no sé, quizá un paciente, una referencia de 1 o 2 al mes, de repente hoy te están llegando 2, 3 a la semana y es incluso niñas que quizá no tengan un sobrepeso significativo, pero sí una ganancia de adiposidad y que vemos cómo esta pubertad se está disparando. Entonces creo que esta sí es una, quizá no es exactamente la plática, pero de alguna manera sí un indicador de crecimiento y que obviamente va de la mano con un estilo de vida, pero hacer una detección oportuna y si vemos que un niño está teniendo ganancia de peso, incremento de este índice de masa corporal, pues definitivamente trabajar en equipo de igual manera, ya sea con endocrinología, incluso con nutrición,
para poder modificar este estilo de vida y evidentemente frenar este proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, no me queda de otra más que, ahora sí que por el horario y demás, cerrar esta sesión. Les agradezco a todos que hayan estado conectados a estas horas de la noche, que tengan el interés de la educación médica continua. Cari, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, la experiencia que nos diste. Y bueno, no duden en que nosotros como equipo médico estamos para poder trabajar en equipo. Gracias, Cari, por ser parte del equipo de Gulliver. Y bueno, gracias a la Sociedad Mexicana de Pediatría por abrirnos estos espacios. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan bonita noche.